Bien, en esta serie de entrevistas que brinda a estudiantes de periodismo económico, el profesor Luis Laferrier abordará la realidad económica argentina, no solo desde una mirada coyuntural, sino a través de críticas profundas que incluyen también el aspecto estructural de nuestro país y su inserción en el mundo. Desde su perspectiva, en Argentina se desarrolla un modelo que ha denominado como neocolonial, extractivista y depredador de saqueo y corrupción. Abrimos el espacio para las preguntas que serán una por cada periodista con posibilidad de repregunta y si el tiempo lo permite podremos hacer una siguiente ronda. Muchas gracias. Habilitan el micrófono y ya pueden comenzar con sus preguntas. Incisivas, esperemos. Bueno, como no puede ser de otra manera. La abonada de siempre. Mm. Sí. Bueno, respecto de lo que pasó en los últimos días, ¿cuál es su opinión respecto de la toma de tierras? Lindo tema. Lamentablemente por ahí hay una escasez de tratamiento profundo y a veces hay como, más que nada de parte de lo que se llama periodismo, eh, como alineamientos más vinculados a sectores políticos o sociales, es decir, como que no hay una apertura independiente en el análisis, sino más bien si soy pro oficialista o oposición, o si soy pro sistema o no, ¿no? Eh, el tema de la tierra es un tema que viene ya tratándose y siendo un problema grave en Argentina desde los inicios de la nación, desde que conformó la República Argentina. Ustedes saben que la Argentina se caracteriza en el mundo por ser uno de los países más extensos, con el territorio más extenso, ¿no? Hay otros mayores, como China, Rusia, Estados Unidos, pero Argentina es uno de los países más extensos, pero uno de los países menos poblados. O sea que hay tierra abundante. Y que además, cuando se conforma la nación y el Estado argentino, se suponía que gran parte del territorio estaba desierto, ¿sí? Ustedes habrán escuchado hablar, ¿no es cierto?, muchas veces de la campaña del desierto. No solo eso, sino de que ver en los billetes, ¿sí?, emitidos por los gobiernos generales, que eran los encargados de esa proeza, ¿no es cierto?, de ir a eliminar, a matar, a masacrar seres humanos como nosotros que estaban viviendo desde hace miles de años en esas tierras, pero que no tenían, digamos, la posibilidad de defenderse frente a ese poder de fuego, ¿no? Entonces, la tierra siempre estuvo ocupada, fue abundante, pero desde la conformación de la nación fue producto de una concentración muy grande, una concentración de una gran cantidad de tierra en muy pocas manos. Bueno, eso, la concentración es un fenómeno que ustedes ya conocen, que es un proceso que se da naturalmente en este orden social, porque se basa básicamente en la competencia, y en la competencia gana el que es más fuerte, y el que gana y es más fuerte sigue ganando cada vez más. Entonces, ya la concentración en Argentina se nota desde los primeros censos que hubo a fines del siglo XIX, donde alrededor del 5% de los propietarios de la tierra eran dueños de más del 75% de la superficie cultivable. Entonces hay una concentración feroz. Esa concentración, que fue casi estructural e histórica, se mantuvo a pesar de los cambios que ha habido en el capitalismo dependiente en la Argentina, de los distintos modelos. Esa concentración se mantuvo, pero comenzó a profundizarse y acelerarse la concentración de la, de la tierra, de la propiedad, de la producción, desde los años 90, cuando empieza a esbozarse con fuerza el nuevo modelo de acumulación. ¿Eso qué significa? Que inclusive hubo una gran cantidad de productores pequeños, algunos no tan pequeños, medianos, que con este modelo de monoproducción de transgénicos fueron expulsados de la tierra porque ya no eran tan necesarios, y todo eso fue engrosando la cantidad de gente que se agolpaba en los alrededores de otras ciudades para sobrevivir, porque no tenían posibilidades de seguir una vida digna y sustentable en el campo. Entonces, ¿qué pasa? El problema de la falta de tierra y de la falta de vivienda para construir es un problema que ha sido histórico, pero que se ha agravado muchísimo en las últimas décadas, en especial con este modelo. Y no ha habido ningún gobierno que haya modificado esto.
Al contrario, ha habido una continuidad esencial de continuar con este proceso de concentración. ¿Por qué? Porque se promueven estos modelos de, yo les llamo de producción-destrucción, que expulsan población de las zonas rurales y que no dan solución a los que se van agolpando en las ciudades. Entonces hay un problema de fondo, que es que hay un orden social que es tremendamente desigual, injusto, que concentra en muy poco, y los que concentran esos muy pocos que van concentrando la tierra, que son propietarios de grandes corporaciones, que son grandes capitales especulativos. No es que concentren la tierra porque trabajaron mucho, acumularon y pudieron comprarse la tierra, ¿no? Sino en base a especulación y a manejos monopólicos, oligopólicos, ¿no? Entonces acá hay una presión. Yo creo que lo que no se discute mucho es la cuestión de fondo, ¿no? Que nosotros tenemos un déficit de vivienda que se estima más o menos entre 3,5 millones y 4 millones de viviendas, que justamente afectan a los sectores que tienen más cantidad de hijos en el hogar, ¿no es cierto? Así que ustedes imagínense que tenemos por lo menos la mitad o más de la población argentina con problemas de vivienda. Entonces, en lugar de plantearse políticas estructurales que busquen solucionar ese tema, hay sectores que de alguna manera tratan de hacer una vivienda en donde pueden, en el terreno que pueden, y digamos, las políticas en general, en lugar de buscar soluciones que tengan que ver con darle la posibilidad de construir viviendas o de construir el Estado como se construía durante el modelo ICI, el modelo de industrialización por sucesión de importaciones, que duró hasta mediados de los años 70, el Estado Nacional y los Estados provinciales construían gran cantidad de viviendas y era mucho más accesible el poder llegar a tener una vivienda digna y propia, ¿no? Entonces, el tema es que hay un trasfondo, que es que no existe esa posibilidad, y es como si dijéramos también el problema del hambre, ¿no es cierto? Y la gente tiene que comer, la gente tiene que vivir en algún lado. Eh, entonces, esto se trata, porque esto ha tenido un tratamiento tanto del gobierno anterior como de este gobierno y otros gobiernos anteriores, de criticar o reprimir abiertamente, reprimir directamente estos intentos, ¿no? de tener una casa, de hacerse alguna vivienda, algún techo, ¿no? Donde vivir, y del periodismo de ocultar en general la raíz de fondo de los problemas y el derecho que tienen millones de argentinos a tener una vivienda digna. O sea que yo partiría primero de hablar de este tema, ¿no es cierto? Porque si no nos quedamos nada más que en la coyuntura y en la superficie y no contemplamos el derecho que cualquier ser humano, como nosotros, que quizás trabajan lo mismo o más que cualquiera de nosotros y que no tiene ni siquiera la posibilidad de tener un techo para vivir. Entonces, pensemos primero en eso y cómo hay que resolverlo. Si eso se resuelve profundizando en el modelo que expulsa gente y que genera más gente sin techo y reprimiendo, o si eso se resuelve con políticas que vayan a buscar construcción, pero no la construcción que se hace hoy de grandes edificios de los especuladores, sino construcción de viviendas populares masivas. ¿Recursos? Recursos hay de sobra. El tema es hacia dónde se canalizan, ¿no? Gracias, Steffi. Continuamos. ¿Puedo seguir yo? Sí, Victoria, adelante, adelante. Bueno, profe, usted expresa en sus artículos que tanto Macri en su gestión como Fernández en esta recortaron el gasto público en los sectores más vulnerables para pagarle a los usureros. ¿Cuál sería su propuesta para resolver el problema de la deuda? No es, le voy a decir, le doy una respuesta que no es que es exclusiva mía, ¿no es cierto? Digamos, ni que yo soy el creador. El tema de la deuda surgió, en la Argentina no era un problema. Hasta mediados de los años 70, la Argentina debía alrededor de 7.000 millones de dólares y con la dictadura se multiplicó. Pasó a ser de más de 40.000 millones de dólares. Esa deuda es una deuda que tiene un origen fraudulento. En lugar los gobiernos de haberla investigado, por qué la Argentina se endeudó tanto durante ese periodo, lo que se hizo fue aceptar de que se debía que pagar.
hubo un ciudadano común, digamos, no era tan común porque él inició un juicio denunciando que el origen de la deuda era fraudulenta y no correspondía pagarla. Y anduvo por muchos juzgados ese juicio hasta que terminó con un fallo después de 18 años, donde el juez Ballestero dice que sí, efectivamente, después de haber investigado, esa deuda era fraudulenta, por lo tanto era nula e inexistente. Entonces, empecemos por ahí. Algo que no se dice cuando se habla del tratamiento de la deuda. Es una deuda nula e inexistente. ¿Qué significa? Que no debíamos pagarla. O sea, que teníamos que haberle dicho a los que le pagaron, nos devuelven lo que le pagamos porque no corresponde. De acuerdo a la justicia, ¿eh? No estoy diciendo en acto subversivo, revolucionario, de acuerdo a la justicia, no corresponde. El juez dijo, la gente que hizo eso tendría que estar presa, pero como duró tanto el juicio, estaban prescritas las penas. Entonces dice, bueno, pero ¿y la deuda? Bueno, se la mandó al Congreso para que resuelva, porque de acuerdo a la Constitución, el Poder Legislativo es el que resuelve el tema. El Congreso tendría que haber dicho, bueno, esa deuda queda anulada, nos devuelve la plata. No pasó nada. Y desde entonces hasta ahora, el país, los argentinos, han pagado más de 10 veces esa deuda que era inexistente. Y hoy debemos muchísimo más. Entonces, cada proceso de renegociación, donde dice que se mejora la situación argentina porque se achica la deuda, es porque la Argentina ya no puede pagar más en las condiciones que se pagan, entonces los acreedores aceptan que se recorte, pero para seguir pagando. La deuda es un mecanismo de sometimiento que tiene dos objetivos y dos consecuencias muy fuertes. Una es que el país está obligado a transferir permanentemente recursos que podría utilizarlos en muchísimas otras cosas a pagarle a los usureros. Y lo segundo es que como nunca alcanza, porque ese es el mecanismo del usurero, que no se pague nunca la deuda que no termina nunca pagarse, es decir, siempre se pagan intereses, los acreedores se sienten con derecho, presionan para que los gobiernos apliquen políticas que favorezcan a los usureros. Entonces, ese mecanismo del endeudamiento, lo que corresponde es darle el tratamiento que surge de su origen legal. La deuda es fraudulenta e inexistente y por lo tanto no debería haberse pagado nunca. Ir a la justicia y decir, mire justicia, dígame a ver por qué nosotros vamos a pagar una deuda que no debemos. Los gobiernos ninguno hicieron investigación. Prometieron, como este gobierno cuando se hizo el endeudamiento fraudulento, el gobierno anterior, lo criticó y prometió que iba a investigar. Bueno, ¿qué ha pasado? Le está pagando a los acreedores. Dice, no, pero ahora le pagamos menos de lo que nos piden. Le pagamos a alguien que no debemos. Le pagamos menos de lo que no debemos. Entonces, acá hay dos cuestiones legales. Una es la ley argentina, que demuestra que esta deuda es fraudulenta e inexistente y que por lo tanto no debe pagarse. Lo segundo es que existe a nivel internacional una teoría que ha sido aceptada por casi todos los países, lo que se llama la teoría de la deuda odiosa. ¿Saben lo que significa? Que si un país en algún momento se endeuda, pero esa deuda la toma un gobierno que no es democrático, pero además esa deuda la toman no para beneficio del pueblo, sino, por ejemplo, para corrupción, para fuga de capitales, para operaciones de autopréstamo, bueno, como fue la deuda argentina, y además el acreedor le presta al país sabiendo que esa plata no va a los habitantes de la Argentina, sino de cualquier país, sino que se usa para otra cosa, ese país, cuando viene otro gobierno, tiene el derecho de declarar esa deuda, se llama odiosa, y no pagarla. ¿Sí? ¿Se entiende eso? En el caso de la Argentina, por supuesto, esa deuda es absolutamente odiosa siempre, porque no ha sido en beneficio de los argentinos y porque los acreedores se la dieron sabiendo que era para que la despilfarren. Por lo tanto, tenemos dos argumentos muy fuertes para decir, paremos, no podemos ajustar sobre los que no recibieron nada y no son culpables ni responsables de ese endeudamiento para pagarle a los que nos saquearon, violando la ley y la Constitución, porque tenemos argumentos legales. Pero ustedes saben muy bien que la realidad no es solo ley, sino que política, economía, cultura. Entonces, los que tienen el poder económico también presionan al poder político, y el poder político es mucho más permeable
a las presiones de los que tienen el poder económico que a las presiones de los sectores de menores recursos. Entonces siempre terminan negociando. Negociando significa aceptando pagar lo que no se debe a costa de hacer ajustes sobre los que no tienen la culpa, ¿no es cierto? Entonces, el problema de la deuda tiene este condimento estructural. Y el tema es que se patea la pelota para adelante y se dice, no, arreglamos con los acreedores. ¿Arreglamos hasta cuándo? Y bueno, hasta dentro de 4 años, cuando venga el próximo gobierno. Sí, mientras tanto tenemos que hacer ajustes. ¿Y sobre quiénes se hacen los ajustes? Y sobre lo que corresponde, sobre los giles y los perejiles de siempre. Pero no resuelve el tema. ¿Por qué? Y bueno, porque esto va a salir permanentemente y no mantiene así desde la última dictadura. Este es el tema de la deuda. El tema de la deuda yo creo que se está tratando de manera desviada en los medios, porque los medios dicen, bueno, a ver, ¿cuánto pedía el gobierno? ¿Cuánto pedían los acreedores? Bueno, fue por la mitad. ¿Cuánto debemos pagar? No, muchachos, esto no resuelve nada. Esto significa ajuste para la mayoría, y ese ajuste se empezó a hacer antes de la cuarentena y antes de iniciar el acuerdo con los acreedores, ¿no es cierto? Esto es el ajuste sobre los jubilados, por ejemplo, que es el sector más vulnerable, que es el sector que menos puede defenderse y que más necesita apoyo de la sociedad, sobre los trabajadores. ¿Y saben qué otra cosa, chicos, el tema de la deuda? Que para poder pagar deuda, como es acreedores externos, una gran parte de la deuda, hay que tener dólares. ¿Y cómo tiene dólares el país? Y en la Argentina, en este modelo, los dólares se consiguen si el país achica las importaciones, es decir, si consumen menos, y aumenta las exportaciones, es decir, si consume menos también. Entonces las políticas de ajuste son funcionales a eso. ¿Por qué? Porque tiene que haber menos consumo, lo que deja más saldo exportable, y lo que achica las importaciones, y de esa manera hay más dólares para pagarle. ¿Y qué otra cosa agrava el tema este? Que se profundiza el extractivismo depredador. ¿Por qué? Porque el argumento que se hace para, por ejemplo, dar subsidio a las petroleras en Vaca Muerta, para hacer fracking, que es una cosa desastrosa, el argumento que se esgrime para seguir promoviendo lo que llaman los agronegocios y los cultivos transgénicos, es que se necesita exportar. ¿Y para qué necesitamos exportar? Destrozando el ambiente, la salud de la gente, para conseguir dólares. ¿Y para qué crecemos de dólares? Para pagar la deuda. ¿Y por qué tenemos que pagar la deuda con la depredación del ambiente y el sacrificio de la gente? No, porque tenemos que ser serios. Digamos, es absurdo lo que estamos hablando, pero sin embargo, en los grandes medios el juego se juega así en la superficie, ocultando todo este tema. Esto es mi opinión, ¿no es cierto? Pueden hacerle preguntas si no están de acuerdo, si les parece que me fui del... Sí, no, lo que yo quería aclarar es que hay alguna interrupción, pero yo lo estoy grabando y el audio sí se escucha bien. Imagino que alguno también escuchó más o menos. Sí, perfecto. Continuamos con las preguntas. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Puedo preguntar? La que quiera. Yo quería preguntar, ya que Victoria mencionó lo del gasto público, que si cree que es eficiente el gasto público en la actualidad. Si es deficiente o eficiente, no entiendo. Eficiente. Yo les he comentado en algunos artículos, ustedes lo habrán visto, que el gasto público es lo que gasta el Estado, ¿sí? Lo que gasta el Estado para sostener una serie de actividades. En la Argentina, el Estado tiene 2 o 3 rubros muy importantes del gasto público. Uno es el pago de la deuda, que es tal vez el que en las últimas décadas ocupa mayor porcentaje. Lo que más se paga es deuda, o sea, se paga algo que no debemos a los usureros, por algo que no recibimos, y uno de los rubros más importantes. El otro rubro, por lo cual también impacta mucho en el gasto público, es lo que se paga de subsidio a las grandes corporaciones. A las corporaciones petroleras, a las corporaciones de distribución eléctrica, hay subsidios que son importantes. Y existe un componente del gasto público que es el gasto social. El gasto social, se llama así genéricamente, abarca tanto lo que reciben los jubilados y pensionados, como lo que se paga a los
que son subsidiados. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? 3 tipos de gastos. Bueno, 2 de esos gastos, para mí, son gastos repudiables porque son decisiones políticas equivocadas. ¿Por qué nosotros vamos a destinar plata que es tan importante para pagar algo que no se debe a un puñado de especuladores? ¿Y por qué vamos a seguir subsidiando a un puñado de corporaciones, que son las que más ganan en la Argentina, para que depreden el territorio? Porque si no, dice que no le dan los balances. Y llegamos al tema del gasto social. Ustedes habrán escuchado decir que no puede el Estado gastar tanto en jubilación y subsidio. ¿Por qué el Estado gasta tanto en subsidio? ¿Por qué gasta tanto en personal, en empleo público? Porque en Argentina existe lo que yo denomino una modalidad de funcionamiento del capitalismo dependiente, que es el que se inicia a principios de este siglo, que es un capitalismo que es muy concentrado, que genera cierta riqueza, pero a costa de la destrucción del medio ambiente, pero que no genera empleo suficiente. Vamos por ahí. O sea, las actividades más competitivas, como nosotros le llaman los economistas serios, son, por ejemplo, los agronegocios, la megaminería, el petróleo, el fracking. Esas son las actividades competitivas, pero no generan mucho empleo productivo. Lo que más genera empleo en la Argentina es la industria y el comercio, pero eso es lo que está más destruido en este nuevo modelo de acumulación durante el siglo XXI. Esos no son los sectores más dinámicos. Entonces, ¿qué pasa? Estos sectores que son los que más depredan y que más concentran, no generan empleo. ¿Y qué pasa si no se genera empleo en una economía, en una sociedad, en el orden social donde nosotros vivimos? ¿Qué pasa si alguien quiere trabajar y no tiene los recursos? No tiene capital para iniciar una empresa porque, digamos, no tiene plata y no le dan laburo. ¿Quiénes son los responsables de dar trabajo en el orden social capitalista? Los empresarios. ¿Sí? Y si no hay trabajo, quiere decir que este orden está funcionando mal, ¿no? Entonces, no hay trabajo suficiente y de pronto nos encontramos con que hay millones y millones de argentinos que no tienen la posibilidad de conseguir trabajo. Y no conseguir trabajo en este orden social es no tener ingresos. Y no tener ingresos significa que uno no puede acceder a cuestiones que son elementales, como puede ser la alimentación, como puede ser el remedio, como puede ser la vestimenta. Entonces, ¿qué pasa? En este orden social que no tiene ingreso, está condenado a muerte, salvo que, digamos, se desarrollen políticas que al menos atemperen esa situación. ¿Por qué? Y porque si nosotros sabemos que ustedes, para que tengan una idea, 20 y pico de millones de argentinos recibimos ingresos del Estado. 20 y pico millones, es decir, más de la mitad de la población. Imagínense si nosotros dijimos, bueno, el Estado, como dicen algunos locos delirantes, payasos que le dan cámara en la televisión increíblemente, ¿no? El Estado tiene que desaparecer. Bueno, lo primero que desaparecería sería el capitalismo, porque el Estado es el principal sostén de este orden tan concentrador. Pero si el Estado no diera esa asistencia, ya sea en mayor empleo público y en subsidio, ustedes imagínense que van a tener 25 millones o 30 millones de argentinos muertos de hambre, condenados a morir, y no van a morir porque sí, no van a bajar los brazos y decir, bueno, me muero por inanición. Sería absolutamente invivible una sociedad así. Entonces el Estado, para atemperar y ocultar las deficiencias de este modelo estructural que genera tanto desempleo, el Estado, para ocultar eso, genera más empleo aunque no lo necesite. Por eso aumenta el empleo público. Desde 2007 en adelante aumenta más el empleo público que el empleo privado. ¿Y por qué? Con los distintos gobiernos, gobiernos supuestamente nacionales y populares, gobiernos supuestamente neoliberales, bueno, todos han aumentado el empleo y los subsidios. ¿Por qué? Y porque es la forma de garantizar de que este modelo siga y que el país sea gobernable. Entonces hay una parte del gasto que es cierto, es gasto social, pero el Estado lo tiene, porque sin ese gasto social, esto sería prácticamente imposible de vivir, ¿no? Ahora, ¿cómo se cubre ese gasto social? Ese es otro tema que tiene que ver con la política tributaria. Pero respecto al gasto público, el gasto podría ser mucho más eficiente.
podría ser más eficiente. Pero depende cuáles son las políticas del Estado. ¿Eficiente para qué? Depende del modelo. En este modelo el Estado lo que hace es gastar para subsidiar actividades que son depredadoras y concentradoras, y que no se justifican. Yo creo que les comenté en algún momento que aún en las medidas de cuarentena, el Estado declaró como actividades indispensables todas estas actividades depredadoras, aún las actividades de desmonte, que es criminal, ¿no es cierto? Bueno, ¿eso qué deja como beneficio? Y nada, eso es ineficiente total. Son subsidios que se dan a las grandes corporaciones. Y lo que se dan de subsidio a los grupos sociales es lo mínimo que se puede dar para garantizar, aún desde la perspectiva de este sistema, la tranquilidad y la gobernabilidad. Porque si no volveríamos, pero automáticamente al 2001, donde la sociedad de manera masiva sería la calle, porque no tenía otra alternativa. Entonces, la eficiencia habría que verlo en función de si se logra o no se logra objetivo. Pero eso primero tiene que definir, bueno, pero ¿cuál es el objetivo? ¿El objetivo es que la gente viva mejor? Bueno, obviamente en este caso el gasto es totalmente ineficiente. Pero ojo con los argumentos de la eficiencia o no del gasto, porque los sectores liberales dicen que es ineficiente pagar subsidios o pagar jubilaciones, pero no es ineficiente pagar intereses usureros a los que no hacen nada y a los que no le demos nada. O sea, la eficiencia es un término que hay que aclararlo, ¿no es cierto? Es un término muy relativo, depende qué objetivo nos ponemos. Gracias, Rocío. Ahora en la próxima pregunta, Cristal, y Luis tiene que responder en 5 minutos porque se va a cortar. ¿Sí, Cristal? Buenas, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Está a favor de la legalización del aborto? Vamos a plantear, vamos a ver si por ahí puede tener alguna relación, vamos buscando alguna relación con el periodismo económico y con la economía, ¿no es cierto? Tiene alguna relación con la economía también, pero tiene una relación con el orden social, y es un tema que va mucho más allá de eso. Yo creo que está mal planteado el tema de... Está bien planteada la pregunta, pero está mal planteado el tema a veces en los medios de comunicación y mucho más también en las luchas políticas que se dan, ¿no es cierto? Que yo soy pro vida o yo soy pro aborto, ¿no es cierto? Yo no creo que en general nadie esté a favor de la promoción del aborto. Yo no creo que nadie esté. ¿Quién va a decir que todos aborten? Yo creo que lo que está en discusión es, ¿mantenemos la situación como está actualmente o buscamos alguna solución? Actualmente, ¿qué pasa? Y actualmente, como está prohibido legalmente abortar, aquellos que no tienen los recursos suficientes para abortar en condiciones dignas, que son la mayoría, tienen que pasar por situaciones terribles, donde a veces no solamente se pierde el feto, sino también se muere la madre, ¿no es cierto? Entonces, quienes dicen, no, hay que mantener esta prohibición, están diciendo, sigamos como hasta ahora, sigamos viendo cómo se muere la gente, cómo se mueren sangrando las madres que tienen que hacerlo en condiciones tremendas. Y ese es lo que dice uno de los grupos. Y ese grupo pro vida. Yo digo, bueno, no está bien que digan que hay que seguir así y que digan que es pro vida, ¿no? Y lo otro es buscar la solución por un tema legal, ¿no? Ahora, en el tema legal, ¿en qué condiciones debe darse? Sí, ya es una cuestión que habría que ser más finito porque se requieren por ahí un montón de análisis y de aporte desde la medicina, desde la ética, desde la cultura, como para determinar hasta dónde, ¿no es cierto?, se está protegiendo o no está protegiendo la vida. Pero, digamos, en principio, yo creo que está mal planteado. Está mal planteado porque lo que dice que son pro vida están diciendo que se sigan muriendo y desangrando lastimosamente como hasta ahora miles y miles de mujeres y no resuelven el tema. Y los que dicen, bueno, pues ustedes están a favor del aborto, no es que esté a favor del aborto, no, estamos por la protección de la persona y que tenga el derecho de decidir. De todas maneras, hay cuestiones que son finas, que llevan mucho más allá, me parece, de la economía, ¿no? Pero que en general, una parte, por lo menos, de las situaciones que llevan al aborto, una parte
tiene mucho que ver con el orden social y con las limitaciones económicas, ¿no? ¿Hay que volver a tratarlo en este periodo de tiempo? Es un tema que no se ha resuelto y que mientras no esté resuelto debería tratarse urgentemente. Ojalá el tratamiento, digamos, vaya más allá de esas posturas rígidas, ¿no es cierto? Y que son muchas veces posturas hasta hipócritas, porque yo he escuchado en esos debates que se hacen gente que dice que tiene que prohibirse el aborto porque saben lo que es, porque un familiar tuvo que abortar y que se le pregunta, bueno, pero ¿tu familiar abortó? Sí, ¿y vos lo denunciaste? No, pero ¿y cómo? U otros que se oponen a la legalización y que se sabe que promovieron el aborto de su pareja porque era una pareja que no era la legal, etcétera. Entonces hay una hipocresía enorme en esto, ¿no? O buscar soluciones, ¿no es cierto? Porque también hay desde cierta postura religiosa extrema, eso de que, bueno, no tiene que haber educación sexual, no tiene que haber control en las relaciones sexuales, no tiene que haber, y bueno, ¿qué solución da? No da ninguna solución. Por eso digo, quedarse como hasta ahora me parece que sería la peor de las soluciones, ¿no? Pero yo diría plantearlo con más apertura en ese sentido. Y en lo que hace al periodismo económico, creo, bueno, que hay cuestiones que pueden llegar en algunos casos, quizás, no sé, porque en eso no tengo información, cuántos casos pueden llevar a motivar a la persona a abortar por una cuestión que puede ser de origen socioeconómico, ¿no? Gracias, Cristal. Vamos a hacer el corte ahora y enseguida nos volvemos a unir nuevamente.